Hola, soy Miriam Lau, founder de La Segunda Mordida, y este es un podcast en el que contamos cómo las mordidas se convierten en sabiduría. Hoy tenemos un episodio súper chévere con una amiga muy conocida en 2 países ahora. Tenemos una historia media similar. Sandra León es una experta en liderazgo, estrategia e innovación, y hoy está dando su segunda mordida cruzando el charco, como decimos los peruanos o los latinoamericanos. Quiero darte la bienvenida, Sandrita, y vamos a conversar ahora acerca de tu primera y tu segunda mordida. Gracias, muchas gracias. Súper contenta de estar aquí. Gracias, Sandrita, por acompañarnos y conectarte desde el otro lado del mundo en distintos usos horarios. Sandrita, cuéntanos un poco para que los que nos están viendo y escuchando puedan saber cómo fue un ratito esa primera mitad de tu vida, porque tú tienes experiencia corporativa, en banca, en distintas empresas, en este mundo tan glamoroso, ¿no? Y tan sofisticado al que todos, entre comillas, queremos llegar, sobre todo en nuestra generación, que nos formaron para ir a trabajar a empresas, ¿no? Bueno, la Sandra de la primera mitad era exitosa, súper corporativa, perfeccionista y bastante controladora en realidad. Era de las que resolvía, le daban esos encargos, ¿no? Que nadie quería tomar. En general creo que me iba bien bajo un concepto de éxito que ha cambiado para mí, pero digamos que profesionalmente me iba bastante bien. Eso significa que la Sandra de la primera mitad, como muchos de nosotros, que estamos en la segunda mordida, tenía el trabajo como un centro bien grande, ¿no? Como que eso fuera, como Sí, acabas de decir, entre líneas, una definición completa no solo de éxito, sino de felicidad casi, ¿no? Es como mi vida sí. está, no sé, desde las 24 horas. Ayer en un panel conversaba y sentía, claro, si le estoy metiendo como 12 horas de trabajo, tengo la mitad de mi vida acá. Si le quito las 8 horas de sueño, me queda bien poquito entre, no sé, comer, bañarme y si tengo familia, meterla ahí, ¿no? Eh, Cuéntanos cómo fuiste transitando, porque además tú has hecho un tránsito, yo diría, bueno, desde mi lado, ¿no? Puede verse más soft porque vas pasando y te vas metiendo al mundo de la innovación y luego te empiezas a incluso cambiar de país, ¿no? Cuéntanos un poquito qué pasó ahí, por qué empiezas a salirte de este mundo tan estructurado y de tanto control, ¿no? Y te vas al otro un poco más libre, flexible, creativo. En realidad fue un proceso, no fue un encargo que yo, digamos, escogí. Lo escogieron por mí, como mucha parte de mi carrera corporativa, era algo que yo me dejaba llevar. No, y en algún momento me dicen, te vas a encargar de innovación. Y cuando comienzo a trabajar en innovación, me doy cuenta que estaba llena, ¿no? De los consultores con los que trabajé, eran súper distintos a mí, vivían felices, ¿no? Disfrutaban, colaboraban, trabajaban en equipo y era como, yo también quiero eso, ¿no? ¿Qué champús están echando, por Dios? Yo quería eso, ¿no? Es lo que aspiraba. Y fui probando, aprendiendo muchísimo. El proceso fue muy doloroso para mí y después todo el tema de agilidad también, ¿no? Porque transformamos la organización, me acompañaron coaches. Entonces fue todo un proceso y finalmente abrí mi consultora de innovación y busqué desplegar todo eso que había aprendido y lo que yo pensaba que me había convertido, pero estoy segura que todavía es un proceso. Me has hecho acordar esa etapa de mi vida también donde yo decía, yo trabajé hace 15 años en innovación, ¿no? Con IDEO, que es un referente en el mundo, ¿no? Y claro, tenía la expectativa de ver pues una gente totalmente diferente, ¿no? Casi como unos astronautas que habían llegado a trabajar con nosotros desde San Francisco. Y cuando los conocí en persona, era gente normal, ¿no? Decía, es normal, pero tiene otras características, como dices tú. Pero a mí la innovación, por ejemplo, yo decía, no solo me enseñó a resolver problemas complejos desde otra mirada, sino me enseñó a resolver mis propios problemas personales. Es algo que te transforma, creo yo, ¿no? Que es lo que estás contando tú. Y esa transformación, Sandrita, una vez que ya estabas en tu propia empresa, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese? Tú nos has contado algunas veces y has hablado acerca de la empatía, sobre todo, y la vulnerabilidad que se requiere para ser empático, ¿no? ¿Cómo fue ese momento que nosotros le llamamos ahí como un aha moment, como en los proyectos? ¿Cuál fue tu aha moment de Sandra para pasar de la Sandra de antes a un poco la Sandra de hoy, ¿no? Sí. O sea, creo que no fue un solo momento, fue todo un proceso, ¿no? Que se venía sumando un montón de
situaciones en las cuales yo no estaba feliz, pero no necesariamente me daba cuenta de que no era feliz, ¿no? Entonces, fue ir descubriendo ese coach, los coaches ayudaron muchísimo, creo, a escucharse, ¿no? A entender qué te hacía feliz y qué no, ¿no? Por qué proceso estabas pasando, qué aceptabas como líder y qué no también. Entonces, estar un poquito más atento, ¿no? A ti y no dejar que las cosas como que te vayan llevando. Y aprender del proceso, ir mejorando y sobre todo aceptar todo esto nuevo, retarse, incomodarse y decir, ¿qué pasa si soy diferente, no? ¿Qué pasa si aprendo estas nuevas cosas? Si yo también actúo de esa manera, no como normalmente me enseñaba el sistema que debía actuar. Sí, qué buena reflexión, porque normalmente las respuestas nosotros las tenemos adentro y nosotros sabemos, pero el reto es no nos hacemos las preguntas correctas, ¿no? Nadie quiere preguntar porque nadie quiere mover nada, ¿no? Y es más fácil seguir en ese status quo. Pero tú te atreviste a, como dices tú, con acompañamiento, que usualmente es mejor porque además te ayuda a contener, ¿no? A hacerte las preguntas, a incomodarte y a responder. ¿Cómo es esa Sandra hoy, esa Sandra de la segunda mitad? Después de este Es un poco proceso. más disfrutona. Qué bien, qué bonito suena. Sí, 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 porque de verdad que ni siquiera sabía sonreír, aunque suene irónico, el coach me decía, lo único que tienes que hacer, me decía, ¿En es serio? ¿no? Ejercitar tu sonrisa y al comienzo va a salir forzado, no se va a ver natural, pero te vas a acostumbrar. Dijo, tienes que acostumbrarte a sonreír. Y ahora me río todo el día, pero Sí, no lo hacía. Es impresionante cómo tenía una máscara y era una protección en realidad, ¿no? Y era como, no te metas conmigo, ¿no? Hasta aquí nomás, pero, o sea, eso es un ejemplo, pero yo creo que soy una persona completamente distinta a la que empezó, ¿no? Cuando tenía 20 años en el mundo corporativo. de hecho, yo he conocido a la Sandra de la segunda mitad, por si acaso, entonces no se me ocurre y no me cuesta imaginarme una Me Sandra parece seria, bien, ¿no? no quieres Claro, conocer a la ¿cómo otra. sería una Sandra seria? No, me cuesta imaginar. Pero esa Sandra que ha ido transformándose, porque como bien dices tú, ha sido un proceso, tiene hoy otra mirada de la vida y ha descubierto una nueva definición, ¿no? Cómo te imaginabas o cómo se imaginaba la Sandra de la primera mitad a la Sandra de la segunda? Porque no sabía que iba a pasar por ese proceso. Sí, claro. Bueno, me imagino, creo que cuando tienes 20, los 50 es como otro planeta, ¿no? Es como, uff, lo ves lejísimo, como todo, ¿no? O sea, la posibilidad de no tener trabajo, de enfermar, no, no, es como muy lejano, ¿no? No lo quieres ver. Me Pero pasa a mí, intuía eso que le iba a pasa a ser mis un proceso papás, más, claro. sí, que iba a ser un proceso más descansado, que iba a estar mucho más tranquila, me imaginaba pues en una casa, ¿no? En la naturaleza, con animales, haciendo poco o nada, de repente mi huerto, ¿no? O sea, muchas cosas tengo ahora, pero el nivel de actividad y de las cosas que quiero hacer y de la energía que siento, o sea, no se compara nada con lo que yo me imaginaba que iba a pasar a los 20 con mis 50, ¿no? Claro, es que este avance de la ciencia y la tecnología nos han regalado estos por lo menos 20 años buenos de calidad de vida, ¿no? Y el reto que tenemos hoy, todos los que somos adolescentes, porque estamos todos en la misma franja etaria, vivimos distinto y tenemos proyectos y queremos hacer cosas y también nos preguntamos más cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso, Sandrita, esa después de esa transformación, digamos, y después de pasar esa valla de ya estoy nido vacío, estoy en otro país, dejé el mundo corporativo, casi puedo decir, oye, soy la ex de varias cosas, ¿no? Cuéntanos cómo has reconstruido a esa Sandra, ¿no? Porque nadie se define por el ex, ¿no? Se define por lo que es hoy, ¿no? Que es la Sí, definición claro. correcta. Creo que es súper importante pararse a pensar qué es lo que quieres, ¿no? Cuando uno sale o pierde, digamos, este puesto, ¿no? Uno se siente como vacío y ahora ¿qué hago? No es tan importante, digamos, la estabilidad y el sueldo, es importante, claro, y pesa, Es que pero es vives de como, ¿y eso. ahora qué hago? ¿Y cómo lleno mi tiempo? Y uno que ha pertenecido a estas grandes estructuras, de alguna manera el contexto te ordena. Entonces, de pronto tienes todo este tiempo libre, ¿no? Y inevitablemente comienzas a llenarte de actividades para llenar la agenda, porque siempre has estado ocupada, ¿no? Siempre has tenido muchas cosas que hacer, la casa, la familia, eres hija, madre, esposa, ¿no? Y encima la super mega profesional.
Entonces siempre has estado full y de pronto es como, ¿y ahora? Claro, y Y llegar a la encima fecha yo me mudé. puede parecer que estás siendo exitosa de nuevo, pero no necesariamente, ¿no? Sí, no necesariamente. Entonces, parar, ¿no? Y tomarte el tiempo de reflexionar, de leer, de conversar, de escuchar, de compartir, de aprender cosas nuevas. Porque creo que nunca vas a encontrar eso de conectar con lo que quieres construir, con lo que quieres ser, si no comienzas a levantar la cabeza y a mirar otras cosas. ¿Y qué hay ahora afuera? ¿No? Y creo que lo más importante es eso, el respirar, no sentirte mal por tomarte este tiempo de construir, de planificar, de pensar, de estructurar, para después salir. Qué importante lo que acabas de decir, porque justo lo trabajábamos en un grupo de la segunda mordida y decíamos, hay tanta presión social sobre todo, ¿no? Y que te miran como, oye, si has sido la ejecutiva o el ejecutivo exitoso, ¿no? Y paras o sales de un trabajo o estás haciendo un cambio de vida, al mes quieres que le estés contando el proyecto nuevo. Claro, la nueva, Sí, no, ¿y ahora en qué estás? ¿No? Y la gente, claro, dice, sí. no quiero que me pregunten, claro, tampoco me quiero quedar en una cueva escondida, pero es como, si nosotros eso lo lleváramos al mundo que conocemos, ¿no? Al mundo de los negocios, y alguien te dice, tienes que crear y lanzar un producto nuevo, nadie espera que en un mes esté listo. Nadie te dice que Ujú. 2 semanas te va a decir, ya, mira, esta es la nueva fórmula, esto es lo que vamos a... O sea, la gente normalmente se toma un tiempo de, oye, este es el proceso creativo, aquí se va a diseñar, se va a prototipar, validar y luego se va a lanzar, ¿no? Investigas, ¿no? Haces un Exacto, montón de haces research. research, tendencia, todo el proceso que conocemos nosotros, ¿no? Miras las tendencias, te inspiras en el mundo, luego miras qué activos tienes tú para construir eso, ¿no? Diseñas, ¿no? Haces toda la empatía, etcétera. Pero cuando se trata de nosotros mismos, es como si ese know-how que tuviéramos para armarlo no lo aplicáramos, ¿no? Yo creo que el reto más grande, y lo veíamos este grupo, es, oye, ¿cuáles son esas creencias limitantes? ¿Cuáles son esos paradigmas que se han quedado de la primera mitad y nos han costado sacar o nos está costando sacar para hacer nuestro propio proceso, ¿no? Y eso definitivamente solo se hace si hago espacio, vacío, ¿no? Stop. ¿No? Pero es difícil. Es difícil. ¿Qué fue lo más difícil para ti en ese momento, Sandrita? Es que, o sea, era fácil caer en el Netflix también, ¿no? Y el caer, yo, por ejemplo, me había mudado, de pronto mi esposo se fue a trabajar porque él encontró trabajo aquí y mis hijos se fueron al cole y yo estaba todo el día en la casa sola. De Entonces ama de es casa no no caer te en la veo. tentación de poder, no, pero igual, ¿no? Entonces pues, te pones a ordenar, ¿no? No, y cocino tampoco, o sea que, ¿no? Te vas al gimnasio, ¿no? Entonces poco a poco comenzar a enriquecer tus momentos, ¿no? Sentirte productiva con leer un libro, darte el permiso, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Conscientemente tienes que decir, está bien lo que estás haciendo. Claro, Como el aprender a descansar, sentirte bien con eso. Tienes que racionalizarlo, claro. porque si no, te sientes Yo nunca hacía culpable, siestas, sientes que yo no nunca estás hacía haciendo siestas. nada. Tampoco es que me salgan ahora, pero por ahí algún domingo puedo, ¿no? Pero me parecía terrible, me parecía como ocioso. O sea, Sí, en exacto. la Lo que categoría te, lo que ocioso, te ¿no? O sea, siembran, qué sí, sí, de ociosidad acuerdo. que la gente esté haciendo. Sí. Pero bueno, uno se va transformando y va cambiando. Y luego tú diseñaste tu vida, ¿no? Hiciste este stop, hiciste este cambio, como dices tú. Además, ahora vives en España, ¿no? Y ahora hay una nueva Sandra. Yo casi podría decir que esta Sandra es como una company of one, ¿no? Ha dejado toda esa estructura y se ha convertido en una company of one que es ella misma ha diseñado esa estructura. ¿Cómo es la Sandra hoy, ¿no? Cómo es esa company of one? Y de repente contarle a la audiencia qué es un company of one, ¿no? Porque la gente tiene miedo. Hay gente que dice, no, yo ya, una vez que paré, pensé, ya no quiero regresar al corporativo, eso ya no es lo que me hace feliz, ya no es lo mío. Pero tampoco soy alguien que tiene todos estos skills, decimos en inglés, todas estas herramientas o este perfil para emprender, porque es un animal grande, emprender, hacer una compañía, crearla de cero, tener gente, equipo, ¿no? No, tampoco me des esto. Yo quiero ser una company Juan. Quiero arrancar con mi Ujú. propia historia, mis propios retos, usar mis propias habilidades. Explícanos un poquito qué es Company of One y cómo es la Sandra siendo una Company of One, ¿no? Sí.
El Sandra es la mujer orquesta. Exacto. Tuve que aprender muchísimas cosas, el marketing, ¿no? Las ventas, la estrategia, la tecnología, todo es mi responsabilidad de alguna manera. Pero bueno, ahora la tecnología ayuda muchísimo porque, o sea, todo puedes automatizar, ¿no? Todo te puedes empoderar, la IA te ayuda a tomar notas, a llevar, a simplificar un montón de momentos. Entonces, hay que aprovechar y apalancarse en la tecnología. El Company of One es la compañía de uno, que ahora es posible. De hecho, hay unicornios ahorita, Company of One. Imagínate. Entonces, si pueden haber unicornios, es posible, es posible. Si automatizas todo, digamos, es posible. Es una gran ruta, ¿no? Yo siempre digo, aquellos que ya llegan a esta segunda mitad, y no quiero ni tener jefes y tampoco quiero tener equipo, ¿no? Bueno, hay, como dices tú, muchísima tecnología que puede ser conocida como SaaS e incluso agentes, ¿no? Que pueden resolver como todas las cosas. Claro. Pero también es un reto reaprender, ¿ya? Y los adultos o los midolescentes, como le decimos ahora, ¿no? A veces también tenemos algunos paradigmas de enfrentarnos a la tecnología. Tú has estado en innovación, entonces has visto mucho, ¿no? La transformación y el cambio. ¿Cuál crees que serían los tips más valiosos para gente de la generación X que le tiene cierto temor a la tecnología, ¿no? Mm. Creo que la tecnología no es como antes, ahora es muy friendly. Creo que todos se han quedado enganchados con la tecnología, que siempre necesitabas a alguien experto haciendo tecnología. La dura, sin Ahora código puedes construir, binario. sí, claro. Ahora puedes construir una app con Lovable. Cloud te puede hacer análisis de estados financieros. O sea, es impresionante lo que se puede hacer. Sí. Entonces, solamente, y hay muchísimos cursos gratuitos, tienes que seguir a las personas adecuadas, ¿no? Y con un LinkedIn y siguiendo a las personas adecuadas puedes meterte a conseguir cursos gratuitos y aprender muchísimo. O meterte a la segunda mordida, que seguramente te va a enseñar un montón de cosas de eso, y aprender, ¿no? De lo que está pasando en el mundo y de las herramientas, ¿no? O sea, el miedo no va a pasar. Lo que hay que hacer es moverse, ¿no? Y el miedo se va a ir reduciendo poco a poco, te vas a sentir más cómodo. Nadie te dice que hagas tu app el día uno, pero que te apoyes en la tecnología y te des el tiempo de aprender y de utilizarla al máximo, porque de verdad, uf, te soluciona muchísimas cosas. Sí, definitivamente me ha gustado lo que has dicho de el miedo no desaparece, pero con todo y con miedo hay que hacerlo, ¿no? Y también hay que soltar, diría yo, complementando lo que dices tú, esa perfección y ese control que teníamos en la primera mitad, ¿no? Como queremos que esté perfecto, entonces queremos tener control de eso que esté perfecto, y cuando tú lo sueltas o, digamos, usualmente la tecnología tiene modelos preconcebidos que te ayudan, ¿no? Es Ok, de repente la primera vez no va a ser perfecto, pero la segunda va a ser mejor, la tercera va a ser mejor. Entonces, en esa iteración, creo que vamos haciendo mejores soluciones, ¿no? Y efectivamente, en tecnología se dice, o en el mundo de la innovación, user friendly, ¿no? Ya todo viene a ser como más amigable para nosotros, intuitivo, ¿no? Y eso Sí, es sí. algo que nos ha costado también mirar en la primera mitad, ¿no? Hemos hecho más caso a nuestro lado racional que a nuestro lado emocional y la intuición está más metida en nuestra panza, ¿no? Eh, ¿Cómo haces tú hoy, Sandrita, para escuchar a tu intuición, para guiarte más por ti misma, ¿no? Porque ya no hay un jefe, no hay un planning estratégico de la compañía, ya no hay esa meta anual, digamos, ¿no? Bueno, en realidad he tomado muchas cosas del corporativo, las cosas buenas, digamos. Claro. Tengo una especie de plan, tengo una estrategia, tengo mis prioridades claras, con lo cual hay muchas veces que tengo que salir con cosas, por decirlo de alguna manera, en estado bruto, ¿no? Porque no lo sé, porque no lo manejo, porque no me siento cómoda. Ya me ves a mí haciendo videos cuando nunca los he hecho, Pero te ¿no? salen perfectos, ¿ah? Yo te Pero sigo, te salen maravillosos. pero ahí voy. Entonces, peor es no los haga, ¿no? Cada vez espero, mejoraré, ¿no? Sigo a las personas que me parecen relevantes, que me gusta, aprendo, tomo tips y ya la siguiente vez lo haré mejor, pero todavía no tengo la cantidad de seguidores que no, que sea preocupante, entonces ahí voy. Y creo que es atreverse, probar, pilotear. Obviamente cuando eres, como decía, mujer orquesta, tienes que organizar y priorizar y decir a qué le pongo. No puedo hacer todavía videos de TikTok.
pongo mis videos de LinkedIn con formato LinkedIn, TikTok. He decidido que voy a hacer eso, porque No si pasa trato de nada. hacer todo, me vuelvo loca. Claro, Entonces, ¿tengo que tener algo de presencia? Sí, pero tengo que sacrificar algo. Entonces, como en una compañía, tal cual. igualito, priorizar para poder avanzar y decir, ya, ¿qué es lo que me lleva más cerca del objetivo? Entonces, hago esto y ya está. Me encanta. De hecho, me has hecho acordar esta famosa matriz de atributos de Frances Frey, ¿no? Que es esta profesora icónica de Harvard donde te dice, oye, ¿dónde están los 5 mejores atributos? Y elige en cuáles vas a ser mejor. Ojo, la palabra elige, no puedes ser mejor en todos, ¿no? Y esa es una Claro. decisión que tenemos que hacer en esta segunda mitad también. Y entre líneas venimos, o acabas de decir también, oye, lo que traemos de la primera mitad tiene un paquete de cosas buenas, tiene mucho aprendizaje, ¿no? Tampoco es que te vas a reinventar de cero. Hay un background, hay No, aprendizaje bueno, claro. hay un montón de estrategias, tácticas que traes en tu maletín. No vamos a decir mochila porque mochila está asociado a un peso que tienes que liberarte, ¿no? Que traes en tu kit de herramientas. Y creo que todas esas aplicadas y combinadas con las cosas nuevas que nos da el mundo hoy como el tecnológico, pueden hacer una mejor versión, por lo menos en la parte, ¿no? En la parte laboral, que creo que tú has hecho una reconversión gigante ahí, ¿no? Si alguien dijera esa Sandra de que trabaja en un banco a una Sandra que trabaja hoy by herself, o sea, ella sola con su propio planning para sus propias metas, diría, wow, y eso, y te voy a hacer una pregunta ácida, es como, ¿y eso te alcanza para vivir? O sea, no porque esa es la pregunta final, ¿no? Oye, Sandra, pero Sí, ahora, ¿de claro. qué vives, no? A mí alguna vez me he hecho, claro, pero Ujú, ¿quién te ayuda? ¿Alguien te ayuda? Al inicio, ¿no? Cuando dije, voy a emprender. ujú, ¿Y quién te va a ayudar? Es, oye, entonces tú vives con eso, ¿no? O sea, has ujú. conseguido, digamos, construir una nueva fuente combinada de ingresos, ¿no? Sí, pero no es fácil, ¿no? O sea, yo llevo en esto ya 2 años. Ujú, Han sido y han ido avanzando, hemos ido teniendo hitos, por decirlo de alguna manera, pero no necesariamente ¿no? Regresaban en ingresos. Lo claro. de los ingresos se ha ido generando poco a poco. Soy tutora en una escuela de negocios aquí, en una escuela de negocios digitales. Soy mentora, trabajo asesor startups. Entonces, tengo como varios frentes, como un portafolio de inversión. Eso, un Y tú portafolio. ves Tú sabes, qué cosa. claro, en la segunda partida decimos, cuando entramos al módulo 2 decimos, oye, primero tenemos que definir bien qué necesitamos para vivir, porque ya hemos construido y tenemos algunos activos de esta primera mitad, ¿no? Y segundo es, tenemos que armar un portafolio de cómo, pero alineado a tu propósito y las cosas que quieres y las cosas que te hacen feliz, ¿no? Eso es tal cual lo acabas de mencionar, un portafolio de inversiones, un portafolio de ingresos, digamos, ¿no? Sí. Y también Sí, sincerar, algunas cosas funcionan, otras no me siento cómoda y decido dejarlas, o cuando llega y se incrementa, digo, ah, ya le puedo decir no a esto que no me traía lo que necesitaba y tampoco claro, me llena, claro. pero así es, ¿no? Tienes que empezar transando, ¿no? Y obviamente porque no es tan fácil al inicio, ¿no? Y bueno, cada vez crece más el negocio, pero es un proceso y hay que tener la paciencia y la fe en el proceso, ¿no? Y mucha confianza en uno mismo, pero creo que esa confianza Sí. nace, ¿no? Y a ti, o sea, nos hemos visto en Madrid, se siente cuando una persona confía en sí mismo y en sus propios recursos, ¿no? Y los recursos no son solo monetarios, ¿no? Los recursos también son, oye, las habilidades que traes, el networking que traes, ¿no? La capacidad de crear que traes. Hay un montón de otros activos, herramientas, ¿no? O recursos que no necesariamente son monetarios, que muchas veces las personas piensan, claro, pero no tengo este capital para hacer tal cosa. No, pero hay otras fuentes, así de otras herramientas que van a ayudarte a generar otras fuentes, ¿no? Eh, Tú ahora estás, Sandrita, con nosotros también haciendo de Wise. ¿Cómo te sientes en el proceso de acompañar a otras personas a transitar esto que has transitado tú, ¿no? Cuéntanos un poquito porque eh, a veces pensamos, oye, esta persona lo sabe todo, ¿no? Y ya lo vivió todo y lo tiene todo resuelto. ¿Cómo es eso de liderar o acompañar desde también una vulnerabilidad real, ¿no? Sí, o sea, me ilusiona muchísimo el tema de acompañar, ayudar. Creo que en este momento de nuestras vidas, eso es lo que más quieres hacer, ¿no? Ujú, Terminas haciendo otras cosas y transando en otras cosas porque finalmente también hay necesidades económicas, ¿no? Y ujú, tienes que avanzar.
pero creo que lo que más quieres hacer es ayudar, es acompañar, es entregar, ¿no? Y en realidad en mis mentorías con las chicas, ¿no? Porque yo acompaño a mujeres, me encanta porque sé lo difícil que es ese proceso, Ujú, ¿no? Me pasa con las mujeres líderes a las que acompaño, sé lo difícil que es el proceso. Entonces, estar ahí para ellas, decirle, yo también estuve ahí, tranquila, esto va a pasar. Y igual me ilusiona con lo del WISE, porque es algo que yo he vivido y que sé lo difícil y las confusiones y el tema, ¿no? Que puede pasar en tu cabeza y todos los miedos, ¿no? Y en realidad es un 360 que tiene que ver con tu parte 100%. personal, tu evolución, la parte económica, lo que aprendo, ¿no? ¿Cómo voy a vivir de esto? Entonces, son un montón de cosas, pero como en el liderazgo es un tema más al servicio de, ¿no? Es como te acompaño a descubrir, a que tú descubras, cómo te acompaño a que tú, ¿no? Encuentres ese cuál va a ser tu negocio en el que soy bueno, ¿no? Que es lo más difícil de encontrar, ¿no? Eso que me va a ayudar y me va a acompañar, eso que me alinea con mi compromiso, con el propósito de lo que quiero ser. Entonces, es súper ilusionante, suena maravilloso, ¿no? O sea, el estar ahí para esas personas, Claro. para que ellas puedan descubrir, o sea, es algo que me hace mucha ilusión. Sí, es una devolución a la vida, ¿no? Después de haber transitado ese camino, es una devolución, como decimos, este disfrute que decías, esa Sandrita disfrutona ahora, ¿no? También devuelve con frutos, no solamente disfruta, es de las dos cosas. Y en realidad creo que eso también es un paradigma, ¿no? Que en la primera mitad era el éxito asociado al esfuerzo, ¿no? Y hoy podemos decir, oye, también hay éxito y también puedes ganar y también puedes generar recursos a partir de algo que te permita fluir y disfrutar, ¿no? No, obviamente va a requerir trabajo, nada es gratis, ni hemos dicho que sea fácil, porque estamos conversando de que es un proceso retador y ojalá lo pasáramos siempre acompañados, ¿no? Por alguien que lo haya transitado ya, pero también genera disfrute, genera devolución, genera satisfacción, ¿no? Genera muchas emociones nuevas que nos podemos permitir hoy, ¿no? Sandrita, qué le dirías a las personas que están iniciando el proceso de cambio, empezando a hacerse las preguntas, ¿no? ¿Qué le dirías? No es que lo sabemos todo, no tenemos 90 años, solo estamos un poquito más acá, ¿no? Ahora los 90 suena como cuando teníamos 20 y decíamos, ¿cómo será tener 50, ¿no? Y ahora tenemos 50, ¿cómo será tener 90, ¿no? Pero qué le dirías o qué tips les darías a las personas que están empezando a hacerse esas preguntas de, uy, porque algunas están todavía en el mundo corporativo, Claro. ¿no? Y otras ya salieron, ¿no? Sí. Sí, bueno, que creo que buscar apoyo, ¿no? En todo sentido, desde mentores, ¿no? Gente referente que sepa qué ha pasado por el proceso, Ujú. hasta compañeros de carpeta, ¿no? Que están pasando el mismo proceso que tú, porque más importante que aprender de ellos, que vas a aprender, es sentir que no eres la única persona que está en eso, que se está sintiendo mal, que está siendo incómoda, ¿no? Que hay más gente pasando por el mismo proceso, te alivia, digamos, ¿no? Que se tomen el tiempo para pensar, ¿no? Para reflexionar, para que conversen muchísimo y regresando, que conecten, que esas personas son súper importantes porque van a ser el soporte. Porque si regresan a sus compañeros corporativos, seguramente los van a juzgar. Entonces, escojan bien esa nueva manada, ese nuevo Ujú, pack, ujú. porque es súper importante, ¿no? Que te respalden, que te apoyen y te empujen en esta nueva vida que has escogido, ¿no? Entonces, eso, la compañía, ¿no? La mentoría, el seguir aprendiendo todo el tiempo, el que se tomen el tiempo para pensar, reflexionar, escuchar, conversar, lean muchísimo. Y hay un montón de YouTube gratis para aprender desde cómo postear bien en LinkedIn, cómo hacer videos en YouTube, o sea, hay de todo. Entonces, si distribuyen su tiempo en la semana y dicen, ahora voy a leer, y ahora voy a postear, y ahora voy a aprender algo, y ahora me voy a juntar a tomar un café, entonces, ¿no? Yo creo que van a sentirse menos ansiosos, menos miedosos y van a sentir que avanzan y que progresan. Me encanta. Gracias por todos esos tips. Casi que has contado maravillosamente cómo sucede el proceso, ¿no? Oye, paren, pregúntese, armen su propio, encuentren en qué son buenos, ¿no? Armen su propia agenda, atrévanse a aprender de nuevo y obviamente el mundo ya les consigue, ¿no? Algún referente, mentor, ¿no? Y tengo una nueva manada, tengo una nueva comunidad, ¿no? Tenga acompañamiento, pero de los dos lados, de pares también que asusta, ¿no? Pero
Yo siempre digo, esto es como en la adolescencia que andaban todos ahí en manadita, solo que ahí adolecían de cosas y estaban buscando su identidad y había Sí, algo que usualmente son los padres a los cuales revelarse. Y aquí es, encontremos nuestra nueva manada, que tenemos un montón de talento, solamente hay que reorganizarlo mirando hacia adentro para salir, ¿no? A construir esta segunda mitad. Sandrita, me ha encantado, estás dejando demasiados aprendizajes, ¿no? Para todos los que nos están mirando y escuchando. Esta nueva Sandra Company of One, que además ahora vive en Europa, está muy potente, muy poderosa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, los invitamos a todos a que tengan a que se atrevan a tener una siguiente mordida en la vida. gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos.